En primer lugar, doy las gracias a las personas que hicieron posible esta audiencia, nuestro excelente equipo de la Secretaría. En primer lugar, el secretario general, Mr. Chudon. To Patty Tornsney. She is always in charge. También la persona encargada de la oficina de Nueva York. Patty, muchas gracias. Alessandro Matter, debo decir que estuvo enfermo y trabajó desde su casa. Karin Jave, que tiene que volver a Ginebra a ver a su familia, pero trabajó mucho aquí. Also to Anda. También Anna Ferry, que siempre ha sido muy paciente con mis pedidos y mis ideas locas. Gracias. And Marianne Sandrine at the office. Las personas de la oficina. Oh, Andy, I'm so sorry. Andy Richardson. Andy Richardson también ha sido muy paciente. Lo conocí cuando hablamos de derechos humanos para los niños y la migración. Gracias por todos sus esfuerzos durante todos estos años. En cuanto a la audiencia anual, quiero decirles que ayer tuvimos una reunión excelente con el secretario general de Naciones Unidas. Al comienzo oímos al presidente de la Asamblea y después tuvimos una reunión con el secretario general y eso nos aclaró los compromisos y la colaboración que tenemos entre la OIP y las Naciones Unidas. En general tratamos de acercarnos, pero yo creo que finalmente entendemos nuestras responsabilidades. La ONU puede lograr acuerdos muy buenos. Es algo que ya ha sucedido con la Agenda de Desarrollo, los ODS y el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Pero nada va a suceder a menos que los parlamentarios decidan actuar. La única manera en que podemos cambiar el mundo es si empezamos en nuestras propias comunidades. Esto significa que aun si nuestros gobiernos firman importantes acuerdos, si no los ratificamos en nuestros parlamentos, si no lo convertimos en leyes nacionales, si no elaboramos presupuestos adecuados y si no hay responsabilidades adecuadas, entonces no se va a hacer nada. El papel de los parlamentarios va a tomar las decisiones en cuanto al futuro del multilateralismo y del mundo. En ese sentido, estas audiencias sobre el Pacto Mundial sobre la Migración tienen mucho sentido. En primer lugar, porque es uno de los retos más importantes que enfrenta la humanidad. Ustedes en estos días han hablado de los retos, de las cifras, de las estadísticas y también ha quedado muy claro que los migrantes no son cifras, sino personas. Tienen derechos, tienen una historia, un pasado, presente y futuro. Tienen familia. Y esto es muy importante, sobre todo porque como políticos siempre tenemos que subrayar que nuestra preocupación principal son las personas. Quiero hacer unos comentarios finales. Voy a pedir a la Secretaría que publique el documento completo en la página web, porque si no me van a matar. Quiero hacer un resumen y mencionar las cosas más importantes mencionadas ayer y hoy aquí. En primer lugar, tenemos que entender que esta reunión fue para crear un entendimiento común sobre los posibles objetivos del Pacto Mundial. Todo este año en la ONU se va a tratar dos pactos, uno sobre los migrantes y uno sobre los refugiados. Esta es la primera etapa. La segunda será durante la asamblea en Ginebra y ahí vamos a tratar la migración y también tendremos un taller, un estudio y varias cosas sobre los refugiados. Podemos pensar
que tratar de lograr un consenso sobre estos asuntos es imposible, pero estoy seguro de que vamos a encontrar terreno común que permitirá tomar decisiones muy importantes. En cuanto a compartir la responsabilidad mundial en relación con los migrantes, hay que tratar la asimetría que hay entre los países sobre la base de los puntos fuertes y débiles de cada país. La realidad que enfrentamos en cada país es diferente. Sin embargo, la migración es una realidad. El problema no es cómo detener la migración, sino cómo manejarla en una forma que beneficie a todos. Esto tiene que empezar mediante una migración segura, ordenada y regular. Ustedes también en estos días hablaron de muchas cosas de la migración que muchas veces no es voluntaria. Las personas tienen necesidades, tienen que abandonar sus casas, sus aldeas, los lugares donde nacieron y crecieron y tal vez han tenido hijos. Es importante. Y se señaló también la necesidad de tratar las causas profundas de la migración para que la carga pueda manejarse en forma más efectiva. Las causas profundas no siempre son algo que podemos asignar a políticas nacionales. Puede ser también parte de un régimen de desarrollo internacional que no beneficia a todos, ni a todos los países de la misma manera. También vamos a ver un nuevo tipo de migración en este siglo, algo creado por el cambio climático. A veces cometemos errores en los países y no creamos condiciones y oportunidades adecuadas. Algunas veces eso depende de la naturaleza. A veces depende de errores internacionales. Naturalmente, una de las cosas que se dijeron es que tenemos que pensar de nuevo en la globalización y dedicar más tiempo a fortalecer las redes de seguridad y los bienes públicos como la educación y los servicios de salud de nuestras comunidades. Muchos señalaron que muchos conflictos ahora son promovidos por protagonistas que deben tener responsabilidad y nuestro Estado debe tener responsabilidad de ayudar a los que huyen de los conflictos. También se dijo con toda claridad que es necesario elaborar políticas y leyes teniendo en cuenta siempre como centro a las personas. Hay otro asunto importante, el ciclo de la migración, desde la salida hasta la integración y el regreso. Los países de origen, tránsito, destino y regreso. A veces tenemos 1 o hasta 4 tipos de migración y necesitamos políticas y leyes y esfuerzos para ello. El Pacto Mundial de Migración va a necesitar una definición de la migración y de los migrantes. Hay que tratar de evitar la confusión entre la migración y los refugiados. Ahora quiero recalcar mensajes más específicos de nuestros debates que hay que detallar más en el informe final. Communication is key. Ante todo, la comunicación es clave para el éxito. En muchos casos, la narrativa sobre la migración tiene que cambiar con el fin de promover un enfoque basado en hechos y en información precisa. La narrativa contra los migrantes es muy fácil y convertirlos en chivos expiatorios ante los problemas que afrontamos es algo muy sencillo. Pero no es correcto, no es verdad ni es la respuesta correcta. Tenemos que ser responsables a la hora de dirigirnos a nuestros ciudadanos. De lo contrario, cuando se es un político, se tiene una voz muy importante y no podemos ser irresponsables. La integración lleva tiempo y puede ser costosa, pero ustedes subrayaron la importancia de los gobiernos locales, de las ciudades, de los lugares donde están tratando de ubicarse todos los migrantes, pero vemos también políticas en el plano nacional
no estamos abordando la importante responsabilidad que incumbe a las ciudades, a los gobiernos locales, a las comunidades, los lugares de trabajo, las escuelas, las familias. Cada ciudadano tiene un papel que desempeñar. Las ciudades son el eje de esta labor y un interesado clave. Con suma frecuencia, los migrantes se quedan en zonas urbanas, de modo que una buena coordinación entre las políticas e iniciativas nacionales y locales es esencial. También tenemos que incluir a las ONGs, al sector privado, a las empresas, de una manera que nos permita contar con más voces y más manos que aborden la migración para garantizar que podamos tener mejores resultados. Hablaron también ustedes de las políticas de retorno, que son tan importantes, en particular en lo que hace a la reintegración en el país de origen de migrantes irregulares. Hay que prestar atención a la necesidad de que haya políticas en materia de retorno y reintegración de exmigrantes. También está el vínculo entre la migración y el desarrollo, que no es algo automático. Hay 3 ámbitos clave: las remesas, las contrataciones y el retorno. Las repercusiones pueden ser tanto positivas como negativas. Tenemos que elaborar políticas que se rijan por pruebas para cada contexto nacional. Con suma frecuencia, hay reacciones racistas y xenófobas ante los migrantes como consecuencia de políticas divisivas condenadas a la derrota que utilizan a los migrantes como una salida fácil. Subrayaron ustedes que como miembros del Parlamento tenemos que dar el ejemplo, evitando el lenguaje inadecuado. Si nuestro gobierno muestra hostilidad hacia los migrantes, estamos enviando un mensaje a las comunidades y hace que la hostilidad pública resulte más aceptable. No deberíamos permitir jamás que el racismo o la xenofobia formen parte de nuestro lenguaje o comportamiento. Por último, en cuanto a las cuestiones clave de la posibilidad de que los migrantes contribuyan a la toma de decisiones en los países donde viven, ustedes presentaron muy buenas propuestas. Una de ellas es brindar a los migrantes la posibilidad de participar en la política, que cuenten con documentos que les permitan tener una identidad plena y estar protegidos por la ley. Incluso en algunos casos propusieron que tuviesen acceso a la doble ciudadanía para que los migrantes puedan participar en el lugar en el que viven sin romper sus vínculos con los países de donde proceden. ¿Qué hacer? Estamos celebrando debates muy importantes. Tenemos la oportunidad de pronunciarnos acerca de nuestras propias realidades, pero también vamos a tener un importante proceso a lo largo de este año en aras del Pacto Mundial. El reto no lo tendrán solamente los gobiernos durante este año. Naturalmente podemos hablar con nuestros embajadores o ministerios de Relaciones Exteriores, pero el proceso de ejecución va a estar en nuestras manos. Ante todo, quiero alentarlos a que sigan participando en este proceso y les pido que soliciten información de sus embajadores o de sus cancillerías para incorporarlos al proceso y incorporarse también ustedes. Como oímos del presidente de la Asamblea General ayer, la comunidad internacional necesita un pacto mundial que sea pragmático, eficaz y viable sobre el terreno. Las Naciones Unidas cuentan con nosotros para que actuemos como conexión esencial con la población y con la realidad que impera sobre el terreno. Ayer traté de explicar, pero fue demasiado rápido, que vamos a tener oportunidades durante nuestra próxima asamblea. Primero habrá 4 altos comisionados que van a participar en nuestra asamblea: refugiados, derechos humanos, migración y salud. Asimismo, tendremos la ocasión de contar con un debate más profundo acerca de la cuestión de los migrantes y los refugiados. En verdad ya lo han tenido, se publicó ayer una encuesta que se puso en marcha en nuestro sitio a fin de recoger las diferentes preocupaciones, ideas y propuestas con miras al Pacto Mundial.
Tenemos que tomar una decisión en cuanto a lo que piensan los parlamentarios del mundo acerca de la migración, de los migrantes y de los refugiados. Es una realidad. No podemos eludir la realidad. Toda narrativa o discurso o política que trate de negar la realidad está condenada al fracaso. Hagamos todo lo posible y utilicemos lo mejor de nuestro talento para generar un buen debate, buenas propuestas y buenas ideas. Participen en la encuesta, por favor. Participen también en el taller que tendrá lugar en Ginebra el 24 de marzo. Va a ser breve, pero es el primer intento destinado a tratar de lograr una manera diferente de abordar nuestro propio debate, más especializado y dedicado a determinadas cuestiones específicas. Y por favor también participen en el debate general. Los pactos mundiales son también un reto para nosotros, no solo para los gobiernos. Muchas gracias por haber venido hasta aquí. Muchas gracias a nuestro maravilloso equipo de la Secretaría, a los representantes, a los funcionarios de las Naciones Unidas que nos han ayudado, del presidente de la Asamblea General. Muchas gracias también por este muy buen resultado y nos vemos en Ginebra.